Qué lindo es cuando el propósito de Dios se cumple en nuestra vida, aunque tú no lo entiendas. Usted sabe que al apóstol se le quemó el auto. Pues mi hermano tenía un auto allí en su casa que estuvo más de un año allí debajo de una carpa. Lo mandó a pintar, lo mandó a brillar. Pero carro que se detiene es como que hay áreas como que se dañan. Y entonces, pues me lo ofreció, se lo compramos, le arreglamos el aire, pero el abanico se dañó, estaba trancado. Y yo le expresé a Dios los otros días, cuando el carro se calentó y al otro día el apóstol tuvo que volver a madrugar para llevarme al trabajo. Entendimos de que hay cosas que pueden aparentar ser buenas, pero Dios tiene algo excelente. Y cuando nosotros a veces tratamos de alivianar o tratamos de acelerar, y Dios nos dice, no es conforme a como tú quieras, Edwin, es conforme a como yo quiera. Todavía hay conversaciones que tienen que platicar quizás a las 5 de la mañana. Hay cositas que todavía durante el camino tienen que ustedes platicar. Así es que si esa es la voluntad de Dios, amén. Puedo entender lo que le ocurrió a David con lo que le estaba expresando de su corazón, de construirle casa a Dios, y que el profeta lo vio con buenos ojos, pero Dios le dijo al profeta, hey, yo no te he dicho que le dijeras que sí. Dile que él no me va a construir ninguna casa, que va a ser su hijo. Entonces en la Biblia podemos encontrar diferentes personas o personajes bíblicos que sobresalieron en el liderazgo. Y entonces si podemos llamar éxito, que yo le llamo el propósito, cuando se establece el propósito de Dios en nuestra vida, es que entonces no tiene que ver nada de si te sigue mucha gente o no, si no te sigue mucha gente. Lo que tiene que ver es si tú has podido cumplir con el sueño de Dios o con el propósito de Dios. Porque para mí éxito no es tener grandes bendiciones o grandes multitudes que te sigan, o lograr lo que la gente quizás cree que puede haber logrado, fama. Para mí éxito es haber logrado hacer lo que Dios quería que nosotros hiciésemos. Y si nosotros logramos agradar a Dios con lo que hacemos, creo que hemos llegado al éxito. Y entonces a través de la Biblia podemos ver cómo un muchacho con una túnica de colores fue odiado por sus hermanos, fue criticado por sus hermanos, era muy amado por papá, pero muy odiado por sus hermanos. Y cómo este loco soñador, que había tenido 2 sueños, en el primer sueño se molestan sus hermanos, en el segundo se molestan los hermanos a papá y mamá. Pero cómo luego tuvo un proceso de formación, el cual estuvo en una cisterna, él luego estuvo en una casa, la casa de Potifar, luego estuvo en la cárcel, pero luego estuvo en el palacio. Significa que hay procesos duros en nuestra vida que Dios nos permite pasar, porque de ese proceso Dios está trabajando con nuestros corazones, formando nuestro corazón. La Biblia dice que de toda cosa guardada, de todo lo que tú guardes, de todo lo que tú guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y entonces podemos ver cómo este muchacho llamado José fue pasado por un proceso para poder llegar a estar en el trono. Luego podemos ver como un David, como esto se estuvo hablando, este David también pasó por un proceso para luego estar gobernando, reinando. Quiere decir que Dios está necesitando hoy, porque este mundo también necesita,
de líderes. Dile que está a tu lado, Dios está necesitando líderes conforme a su corazón. Este mundo necesita líderes, la iglesia necesita líderes, pero Dios también está buscando líderes. Pero que no sean conforme al corazón de ellos, sino que sean conforme al corazón de Dios. Si pudiésemos hoy abrir nuestro corazón, si pudiésemos pasarlo por un diría un CT scan o un MRI, y pudiésemos descubrir nuestro corazón, realmente, ¿qué perseguimos en el liderazgo? ¿Qué perseguimos como líder? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que nosotros anhelamos una vez estemos frente a la gente o estemos haciendo la función de líder? Porque hay un mundo que necesita amor. Hay gente que necesita ser amada. Hay gente que necesita ser guiada. Hay gente que necesita tener ternura o que tengan ternura con ellos. Hay gente que necesita una palabra de esperanza. Hay gente que necesita dirección. Usted sabe que hay gente que necesita protección, seguridad, por ende restauración. Dios está llamando a hombres y mujeres que tengan esta capacidad para restaurar. ¿Qué es visión? La mejor definición que yo puedo dar de visión es ver lo que Dios ve. Cuando aprendí esta definición, me chocó. Pero visión, nuestra visión debe de ser ver lo que Dios ve. ¿Qué Dios está viendo? Dios está viendo una generación que se ha perdido. Dios está viendo una generación que necesita ser restaurada. ¿Entendió esto, iglesia? La restauración de un mundo que está perdido es la visión de Dios. Dios está viendo este mundo que está perdido porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué lo amó? Porque lo vio perdido. ¿Por qué lo amó? Porque lo vio pasando por un proceso de destrucción, de autodestrucción. Y Dios está diciendo, yo quiero reconstruirlo. Yo quiero construir a este mundo. Ahora, ¿cuál es la razón de establecer líderes? Esa es la visión de Dios, de establecer líderes que vean lo que Dios ve. Por eso nos corresponde ver lo que Dios está viendo, para poder hacer lo que Dios quiere que se haga. No vamos a poder hacer lo que Dios quiere que se haga mientras sigamos viendo nuestras necesidades o nuestras carencias o mientras veamos a este mundo a través de nuestras carencias. La segunda razón es que Cristo muere para restaurar. O sea, Dios llama líderes para que restauren. Y Jesucristo viene al mundo para restaurar. Porque el anhelo del corazón de Dios es restaurar. O sea, Dios no quiere ver tu matrimonio destruido. Dios no quiere ver tus hijos destruidos. Dios no quiere ver tus padres destruidos. Dios quiere ver restauración en el matrimonio, en la familia. Dios quiere ver restauración en el individuo. O sea, todo hombre o ser humano fue enviado con una razón. Dile al que está a tu lado, fuiste llamado con un propósito. Fuiste creado con un propósito. Fuiste creado con una razón. En ti hay un propósito. Y el propósito que Dios puso en ti está más allá
de lo que tus sueños, de lo que tú ves y de lo que tú crees. El propósito de Dios que estableció en tu vida es eterno. El propósito que Dios estableció sobre tu vida, Melanie, no es el tiempo que tú dures aquí en esta tierra. No, es eterno. Raquel, tu propósito es eterno. Dile que está a tu lado. El propósito tuyo es eterno. Díselo que está a tu lado. Dile, tu propósito es eterno. Dios no te llamó para que tan solamente fuera un tiempo definido aquí en la tierra. Tu propósito es eterno. En Jeremías capítulo 31, verso 3, mire lo que dice. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo. Está hablando Jeremías. Y Jeremías está diciendo, Jehová se me manifestó a mí ya hace mucho tiempo y me dijo lo siguiente: con amor eterno te he amado. Con amor eterno. ¿Quién te podrá asegurar? ¿Qué hombre o qué mujer te puede asegurar que te ha amado con amor eterno? Solamente Dios. Su amor es eterno y Él te ofrece amor eterno. Dice, por tanto, te prolongué mi misericordia. ¿Sabe lo hermoso de Dios? Que las misericordias de Él son nuevas. La misericordia que Dios tiene contigo hoy, que tiene conmigo, mañana se renueva. Mañana es nueva, no es la misma. La que tuvo ayer ya pasó. La que está teniendo hoy va a pasar, porque mañana dice que se renuevan sus misericordias para con nosotros. Así que lo primero que Dios nos está enseñando es que Él quiere llamar a gente para que se muevan, porque el corazón de Dios es establecer líder, porque en el corazón de Dios envía a su Hijo Jesucristo para que muera por los pecados, para reconciliar. Y el anhelo del corazón de Dios es reconciliar al hombre por mí su misericordia. Ahora, hay algo que me llama mucho la atención, y es que Dios está llamando a hombres y mujeres, y vuelvo y lo repito, para que vean lo que Dios ve, para que cumplan y para que establezcan la misión. Y para eso, cuando nos entregamos al Señor y cambiamos y switchamos y comenzamos a cambiar nuestra misión, no, nuestra visión, por la visión de Él, entonces vamos a descubrir algo maravilloso. Descubrimos que tenemos una visión conforme al propósito de Dios. Y segundo, hallamos entonces que nuestra misión, que lo que vamos a cumplir en esta tierra, no es conforme a nuestros caprichos, sino conforme a su voluntad. Y entonces sabemos hacia dónde vamos a caminar. Yo quiero que entendamos esto. Cada uno de nosotros tenemos un llamado diferente. Cada uno de nosotros ministramos de forma diferente. Cada uno de nosotros tenemos una unción diferente. Pero cuando entendemos que solamente tenemos una visión, y cuando cumplimos y establecemos esa visión, se convierte en nuestra misión. Porque es lo que hacemos. Hay gente que se queda en la visión, solamente en el objetivo, pero no van a alcanzar el objetivo. Cuando entendemos esto, aunque somos un cuerpo, que somos diferentes miembros, pero cada uno movemos el cuerpo hacia el propósito, hacia la voluntad. En otras palabras, mi mano, aunque no camina, ayuda a mis pies a moverse en ocasiones.
Hay jóvenes que pueden hacer esto y no necesitan de la ayuda, ¿verdad? Pero hay gente que necesita que su mano le sostenga. Cruce su pie. Cruce su pie. Cruce su pie. Crúcelo. ¿Cuánto necesitan de una mano? Los jóvenes no lo necesitan. Necesitamos, ¿verdad que sí, Lenda? Necesitamos. Usted sabe que yo me siento como un nene de 15 hasta que me tiro en el piso. Mientras no me tiro en el piso, me siento joven. Una vez me tire en el piso, ahí viene la realidad. Para levantarme necesito mis manos, necesito mis brazos, necesito toda la fuerza y necesito una oración, que venga Dios, envíe un ángel y me ayude a levantarme. Entendemos. Entonces, ¿cuál es nuestra razón? ¿Alguna vez nos hemos preguntado cuál es mi razón? ¿O cuál es la razón de que yo exista? ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios, ¿para qué yo nací? ¿Para qué rayos yo nací? ¿Para qué diantre permitiste que viviera? Nos parecemos a Job. Cuando yo leo el libro de Job, que lo leo completo por primera vez, me parecía tan distante al Job que nos presentan los predicadores. No sé si te ha pasado, Rubén, que los predicadores nos presentan a un Job perfecto, a un Job que no renegó, a un Job que no se quejó. Y cuando yo leo el libro, yo veo muchas quejas, yo veo un montón de cosas y yo digo, ¿usted sabe qué? Dios no te ve como la gente te ve. Tengo que volver a repetir eso porque creo que no lo agarraste. Dios no te ve como la gente te ve. Dios te ve varón perfecto, mujer perfecta. Dios te ve como una mujer apartada del mal, que en otras palabras, consagrada. Dios y consagrado. Dios te ve como un hombre y como una mujer que están corriendo, estableciendo. En otras palabras, Dios te ve íntegro, aunque el diablo te acuse. Dios te está viendo conforme al final, porque Él es eterno. O sea, Dios está en la eternidad. Dios no te está viendo conforme a tu situación de hoy. Dios está viendo conforme a tu realidad espiritual y no a tu realidad de este tiempo. Cuando nosotros descubrimos cuál es nuestro propósito y cuál es el propósito de esta corta vida, entonces entendemos cuál es nuestra razón de ser. Pregúntale que está a tu lado, ¿sabes cuál es tu razón de ser? Nuestra razón de ser como líder no es para glorificarnos, sino es para glorificar a Dios. Dile, número 1, nuestra razón de existir es para glorificar a Dios. ¿Saben lo que significa glorificar a Dios? Honrarlo. Como líder yo no puedo tomar decisiones para honrarme y agradarme. Cuando yo tomo decisiones para honrarme y agradarme, lo desagrado. Pero cuando yo tomo decisiones para honrarlo y agradarlo, entonces, aunque me desagrada a mí, le agrada a Él. Nos vamos entendiendo, ¿verdad, iglesia? Quiere decir que nuestra primera razón de ser como líder es para glorificar a Dios. ¿A través de qué? Del evangelismo. Cada vez que enseñamos,
cada vez que trabajamos, cuando estamos diezmando, cuando estamos sirviendo, cuando estamos adorando en el culto, cuando estamos desarrollándonos en dones, en diferentes dones. O sea, Dios te ha enviado a la tierra. Dios te envió a esta tierra como envió a Jesús. Cuando leemos ese capítulo 3 de Juan, verso 16, ¿qué es lo que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Que qué? Que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús fue enviado con un propósito. Y Él cumplió ese propósito. Y todo el que cree en Jesús tiene un sello, lo podríamos decir así, diríamos un acuerdo de estar salvo o de ser salvo. Porque a través de Jesucristo somos salvos. Ahora yo quiero que lo veamos de esta forma. Porque de tal manera Dios también te envió a ti. Dios te envió con un propósito. Como envió a Jesús con un propósito. Y Jesús dijo que las cosas que yo hago no las hago por mi propia cuenta. Jesús estaba diciéndole a la gente, las cosas que yo les digo, no las digo por cuenta propia. Lo que yo les estoy enseñando, no se los estoy enseñando por mi propia cuenta, sino porque mi Padre me ha enviado. Y él entonces estaba diciendo que lo que él hacía era para agradar y honrar ¿a quién? Al Padre. De igual manera, Dios te envía para que con nuestra existencia, con nuestra forma de vida, nosotros honremos y agrademos a nuestro Padre Celestial. O sea que también yo podría decir, porque de tal manera Dios envió a Eli para que sea un ejemplo a seguir. Para que agrade y honre a Dios con su forma y con su estilo de vida. Porque de tal manera Dios envió a la policía a Juan para que con su estilo, para que con su forma de vida honre a Dios. Si hay un espíritu que habita en la policía, es un espíritu sexual terrible. Es como una atracción al sexo opuesto. Es un espíritu. Muchos de los policías que conozco están batallando con problemas sexuales. Y si supieran que Dios le está diciendo, porque de tal manera te envié para que cambie tu entorno. Porque de tal manera envié a Juan a la policía para que cambie ese espíritu, sea reprendido, sea echado afuera con el comportamiento, con su manera y con su estilo de ser. Porque de tal manera Dios te envió al área de trabajo, a los estudios, a la universidad. Dios te envió al colegio. Dios te envió al empleo que quizás muchas veces los maldice. Y dice, hay que venir a trabajar, hay que tener que levantarme. Mira, Dios te plantó en ese lugar como un ejemplo a seguir. Dios te estableció en ese lugar. Dios fue el que te llamó. Dios fue el que te envió para que seas el ejemplo a otros que andan perdidos y tú seas el medio que le pueda demostrar a otros de cómo ser salvo. Amén. Por eso es que Dios te está diciendo, yo te he enviado para que me adores. Desde el diaconado, para que me adores, desde el pastorado, que me adores, desde el evangelismo,
que me adores, aún desde el apostolado, desde el mover profético, que me adores. Por eso es que le estaba hablando lo que le ocurrió a Natán el profeta. David le dice, oye, yo quiero construirle una casa a Dios. Eso es bonito, eso es hermoso. Pero ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo Dios? Le dijo, Natán, no está bien. Por eso es que en la iglesia no debe de haber división espiritual. Porque nos complementamos. Yo necesito de pastores. Necesito de profetas. Necesito de evangelistas. Necesito de maestros. Porque usted tiene un don en particular. Hay una unción, una gracia que Dios depositó en ustedes para bendecir mi vida. O sea, yo necesito de tu unción, yo necesito de tu llamado, yo necesito de la gracia que Dios depositó sobre ti para yo edificarme. Es lo que dice la palabra, que Dios fue el que dio dones a los hombres para la edificación de la iglesia. Amén. O sea, tu don me edifica. El don que hay en ti edifica mi vida. Por eso es que no puede haber división. Por eso es que no debe de haber división. Por eso es que no podemos ver un ministerio más alto que otro. Todos los ministerios son necesarios y son iguales. Delante de Dios todos son importantes. Y para la iglesia todo debe de ser importante. A mí me llama mucho la atención y es que últimamente ha vuelto a levantarse un mover fuerte del Espíritu y a la par, mientras se mueve un mover fuerte del Espíritu, a la par se mueve un espíritu humanista, humano. Y entonces la gente deja de seguir a Dios por seguir a los hombres. Cuidado con eso. Dios nos ha llamado para que glorifiquemos su nombre, para que glorifiquemos a Dios, para que le honremos con nuestra vida. Segundo, para gozarnos de Él. La Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Sabe cuál es el problema que a veces ocurren dentro del pueblo de Dios? El que se ha olvidado que es pueblo de Dios. Nos olvidamos que tenemos un rey. Nos olvidamos que el rey a quien nosotros le servimos, él obra o él hace que las cosas obren para nuestro bien. Cuando nosotros le amamos. Por eso es que debemos de gozarnos. Gozarnos de Él. Para siempre. Dile que está a tu lado. Tenemos que ser creyentes gozosos. Y cuando nosotros estamos gozosos, es porque a veces nos sentimos satisfechos. Una persona que se siente insatisfecha no tiene gozo. Así que el gozo y la satisfacción como que están de la mano. Cuando yo me siento satisfecho, me siento gozoso. Cuando me siento insatisfecho, no me siento gozoso. Así es que cuando usted no se siente gozoso, busque qué es lo que lo está haciendo insatisfecho. Y entonces el Salmo 23 nos dice que si nosotros tenemos un pastor, no debemos tener problemas. Y si Jehová es mi pastor, no debo de tener problemas. O sea, si Dios es mi pastor, yo no tengo que tener problemas. Mira lo que dice la Biblia. Jehová es mi pastor.
O sea, y si no me falta nada, pues no tengo por qué sentirme insatisfecho. Si nada me falta, significa que Dios lo llena todo. Ahora, oiga esto. No significa que porque no lo tengas hoy, no lo tengas. O sea, hay cosas que tú no tienes hoy, pero ya las tuviste en el reino invisible. Lo que tienes que esperar es que se hagan manifiestas. El que tiene a Dios lo tiene todo. Significa que tu prosperidad está en las manos ¿de quién? De Dios. Tu satisfacción está en las manos de Dios, porque Él lo llena todo. Y entonces yo tengo que actuar y caminar viviendo gozoso y ser feliz y no infeliz. Porque Dios ya tiene de antemano las cosas preparadas que me benefician. Hay cosas que no te benefician y hay cosas que te van a beneficiar. Dios le dijo a David, David, no vas a ser tú, pero va a ser uno de tus hijos. Y Dios lo que le permitió a David fue que entonces David acumulara todo aquello que se iba a utilizar para la construcción. Hay cosas que quizás tú no vas a construirla, pero sí van a construirla tus hijos. Pero Dios te va a permitir que seas tú el que lo forme, que seas tú el que guarde, que seas tú el que ahorre, que seas tú el que hagas el cambio. Caminar en gozo. Dios nos está llamando a que caminemos en gozo. Santo Dios. Porque Él es mi pastor. Y si Él es mi pastor, nada me faltará. Entonces, si hoy no tengo un carro, nada me falta, porque Él ya tiene el carro. Amén. Amén. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que muchas veces hablamos, pero vivimos como si no estuviésemos sincronizados. Vivimos una vida desincronizada. Hablo una cosa y actúo de otra. Gente tirando y jalando. Usted lo ha visto, ¿verdad? ¿Estás bien? Sí, yo estoy bien. Yo soy cristiano, pero con una cara como si estuviese comiendo limón agrio. Un creyente satisfecho tiene que notársele en el rostro. Dile que está todo lo que se te nota en el rostro. Cuando nos gozamos en Él, caminamos, hablamos, nos comportamos felizmente. Y entonces nuestro hogar comienza a ser transformado. Nuestro hogar tiene una función importante y es de desarrollar un lugar de seguridad para nuestra generación. A mí me llama mucho la atención cómo gente presenta la venida de Jesucristo. Lo presentan como si fuese, ¿cómo diría yo? Freddy Krueger, que va a llegar. Un monstruo. Algo de terror, algo de misterio cuando debe ser gozo. Quiere decir que cuando hay gozo en la casa, lo que hablamos es de esperanza.
lo que hablamos es que todo obra para bien. Lo que hablamos es que vamos en crecimiento. El crecimiento no se mide por la cantidad de gente, sino se mide por la madurez de la gente que se encuentra en una casa. Diga conmigo, somos un pueblo ideal y diferente. Cuando entendemos de que cada uno de nosotros tenemos un llamado diferente, pero el fin, el propósito del mismo es de agradar y honrar a Dios. Quizás las danzoras hacen movimientos diferentes a los que tocamos los instrumentos. Quizás nosotros, los que nacimos con 2 pies zurdos, quizás yo no puedo honrar a Dios con mis pies. Pero los que nacieron con esos 2 pies diestros, sí pueden honrar a Dios con sus pies. Digo, danzando, glorificando a Dios. Pero a nosotros Dios nos dio otros dones para que también le glorificáramos. Amén. O sea, que Dios nos estableció a cada uno de nosotros diferentes dones, pero con el mismo, diríamos, con el mismo fin de honrar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Por lo cual entonces tengo que estar gozoso, que aunque no pueda mover la cintura, aunque esté en trinca la cintura, tengo que decir que a Dios le honro con mi vida como quiera. Amén. Porque somos un pueblo unido, un pueblo floreciente, un pueblo que tiene que edificar, que educar, y por eso adora a Dios con su estilo de vida. Así que diga conmigo, número 1, glorificando a Dios primero. Eso es lo que tenemos que hacer, glorificar a Dios. Cuando nosotros glorificamos a Dios primero, encontramos realmente cuál es nuestro propósito. ¿Cuál es tu propósito, iglesia? Mi propósito es evangelizar. ¿Cuál es tu propósito, iglesia? Mi propósito es cantar. ¿Cuál es tu propósito, iglesia? Mi propósito es danzar. ¿Cuál es tu propósito, iglesia? Mi propósito es predicar. No, esos son los medios. Pero nuestro propósito es de adorar y engrandecer a Dios con nuestro estilo de vida. Así es que como líder, dile al que está a tu lado, dile, como líder no busques tus éxitos personales. Busca honrar a Dios. Que Dios te ha pedido. Y con esto le voy a dar la machaca, porque es la machaca. Honrar a Dios. Y entonces el Señor comienza a hablarle a la iglesia y le dice que no busquemos nuestros egos. No establezcamos nuestros egos. No busquemos nuestro reconocimiento. ¿Y cómo usted puede glorificar a Dios? Lucas capítulo 12, versos 8 y 9. En Reina de Valera nos dice lo siguiente. Lucas capítulo 12, verso 8 y verso 9. Dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Negar el poder de Dios es buscar glorias propias o glorias personales. Por eso es que él dice, el que me confesare. ¿Cómo yo confieso al Señor? Porque es muy fácil aquí confesar al Señor. Pero cuando salimos allá afuera, ¿cómo lo confesamos? Es más que volvernos como unos locos a estar hablando y hablando. No. Confesar es con nuestro estilo de vida.
Yo puedo negar a Dios con mi comportamiento. Y yo puedo establecer el reino de Dios con mi comportamiento. Dale un codazo al que está a tu lado y dice, ¿cómo te estás comportando? ¿Cómo confiesas al Señor? Un ejemplo. Si comienzo a vivir una vida pesimista, yo estoy fastidiado, yo estoy pelado, no tengo chavo, estoy arrancado, que yo no sé cómo voy a poder pagar el luz, el agua, yo no sé, Señor, porque no me da, las cosas no me dan, ayúdame, Padre, ayúdame. Mira a Edwin, míralo. Usted me está entendiendo, iglesia, reclamándole al Señor, y a veces lo hacemos con los compañeros de trabajo. ¿Cómo está? Fastidiado. ¿Cómo tú estás? Como cuando tú eras pobre. Lo he escuchado, ¿verdad? ¿Cómo estás? Como cuando tú eras pobre. Un pensamiento pesimista. Y entonces, luego se trepan al micrófono. Porque soy hijo de un rey. Porque Él suple todas nuestras necesidades. ¡Santo! Embustero, lo que tú eres un embustero. ¿Sabe por qué? Porque decimos algo aquí, pero realmente cuando salimos por las puertas de la iglesia, nuestro comportamiento es otro. Entonces Dios nos está diciendo, reconóceme delante de la gente que soy tu rey, que soy tu Señor, que soy tu suplidor, que aderezo mesa delante de los que te angustian. No, si se lo van a dar el aplauso, déselo fuerte. Él se lo merece. Negar el poder de Dios es cuando nosotros decimos, soy bruto, yo soy un torpe, yo no sé qué hacer, yo no sirvo para nada. Eso es mentira del diablo. Eres hijo de un rey. Ahí tienes la mente de Cristo, y la mente de Cristo no es torpe. Y el libro creo que es Jeremías o Isaías dice que por torpe que fuéramos, no nos vamos a extraviar. O sea, con tu estilo de vida, glorifica a Dios. Con tu estilo de vida, comienza a exaltarlo. Cuando las cosas no se vean como tú las esperas, ve a la presencia de Dios y dale gracias. Y dile, gracias, Señor, porque tú te vas a glorificar en medio de esta situación. Señor, yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero yo sé que tú lo vas a hacer. Y yo te estoy dando gloria desde ahora. Yo voy a caminar como si lo tuviese, aunque no lo tenga, porque eso es fe. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No importa que lo tengas o no lo tengas en tu mano en este momento, créelo que Él ya te lo va a dar. Amén. Santo eres Dios. 3 características básicas para el éxito del liderazgo o de un líder. Y esto es esencial para cada uno de nosotros. Son 3 características básicas para nosotros poder establecer o cumplir el propósito de Dios, que es lo que le llamamos éxito. Sanidad espiritual, santidad espiritual y compromiso con Dios. Esas son las 3 características básicas para que usted y yo tengamos éxito en el ministerio. Para que podamos ser unos líderes exitosos, yo tengo que tener sanidad espiritual. Diga, necesitamos ser sanos en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y muchas veces procuramos nuestra sanidad física y corremos detrás de los médicos por nuestra sanidad física, y no es malo,
Tenemos que hacerlo porque este es templo del Espíritu Santo. Pero de la igual manera necesitamos estar sanos espiritualmente. Y necesitamos salud emocional. Y entonces buscamos talleres de autoayuda cuando realmente lo que necesitamos es tener relación con Dios para que nuestro espíritu esté sano. Porque yo puedo quizás coger talleres para sanar mis emociones o la toma de decisiones, tomar decisiones de la forma correcta, pero desde una forma enferma. Entonces mire esto. Mire el ejemplo en Pedro. Pedro, Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y comienzan a hablar, los discípulos comienzan a decir, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Juan, dice que uno de los profetas. Y entonces Jesús le dice, sí, pero ustedes, para ustedes, ¿quién soy yo? Y entonces Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que le dice es lo siguiente, tú eres el ungido de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Ahora, mire esto, cuidado con el ego. Cuidado con el ego. Mire lo que, y ya estoy cerrando, mire lo mismo que le pasó a Natán. Soy profeta, escucho la palabra, creo que está bonito y le doy un consejo. ¿Y dónde está Dios? Esto es un golpe al hígado, pero lo voy a dar. Estamos orando a Dios para un empleo. Estamos orando a Dios para un empleo. Solicitamos a Dios un empleo, ahora nos ofrece un empleo y no le decimos a Dios, este es el empleo que tú quieres. Miramos cuánto nos van a pagar, pero no hablamos con Él si es el empleo. David, vuelvo y repito porque tengo que darle ahí, David quería construir un templo. ¿Qué de malo tiene construir una iglesia? Vamos a ponerlo así de esa forma. Nada de malo, pero Dios no quería que fuera David. Y entonces Pedro tiene revelación. Dios le dio una revelación, pero cuidado cuando la revelación, cuando lo que Dios nos revela nos llena de orgullo. Oh, porque ahora el reverendo Pedro. Y entonces Pedro se sintió, wow, tengo revelación. Y entonces ahora Jesús les dice, todos me negarán. Y entonces Pedrito inflado, ¿qué es lo que le dice? Yo no, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Y entonces Jesús le dice, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me vas a negar 3. Y él le dice, esto nunca va a acontecer. Entonces, hay una versión que dice, Pedro jurándole al maestro, le dijo, yo nunca te voy a negar. Le juró en vano. Porque una vez se encontró solo, negó al maestro. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo a Jesús? Porque estaba confiando en sus fuerzas. No confíes en tu fuerza. Dale un cantazo al que está a tu lado y despierta y dice, no confíes en tu fuerza. Él creía que tenía el control. Iglesia, entienda esto. Usted no puede tener el control. Escucha la voz de Dios. Mira, escucha la voz de Dios. Cuando Dios te habla, escúchalo. No te creas superior a su espíritu. No te creas superior a él. Pedro se creyó superior. Y Dios le dijo una palabra. Jesús le dijo una palabra. Y dijo, eso no va a acontecer. Ignoró la palabra del maestro.
Y entonces, él creía que tenía el control de la situación. ¿Pero qué hizo? Lo negó 3 veces. En el momento de la crisis, lo negó. En el momento del problema, le negó. Pero no tenía revelación. Sí, pero la revelación que tuvo Pedro, lo que hizo fue que lo llenó de orgullo. Es hora de que nos bajemos. El orgullo echa a perder ministerios. El orgullo echa a perder matrimonios. El orgullo echa a perder la familia. El orgullo. Pero Pedro juró no abandonar al maestro, pero sí le negó. Porque confiaba en sí mismo, confiaba en su entendimiento. Él creía que él tenía el control de las cosas. Ahora Jesús le dice, luego de que muere, luego que se resucita, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y vuelve otra vez, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Es que Dios le está haciendo conocer a Pedro que en él había una necesidad. Le está diciendo a Pedro, Pedro, tú necesitas sanidad espiritual. Necesitamos reconocer que hay áreas en nuestra vida entronadas que dañan. Cuando alguien nos corrige, ¿cómo es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿De sentirnos contentos, de sentirnos gozosos o de enfadarnos? O de disimular de que estamos molestos. Uno de los indicadores que cuando alguien nos corrige, nos molestamos, hay un indicador de que hay una enfermedad dentro de nosotros. Cuando alguien nos dice algo y lo ignoramos, o hacemos que estamos prestando atención, pero realmente nuestra mente está en la lalandia. Pedro fue confrontado porque tenía un problema de actitudes. Tanto es así que cuando Jesús le está hablando de la muerte, de que era necesario morir, viene Pedro en ese libro de Juan, en el capítulo 21, y le pregunta acerca de Juan. Y le dice a Jesús, ¿y qué de este? O sea, el asunto es contigo, Pedro. No evadas la pregunta, el asunto es contigo. Hay cosas que son contigo, hay cosas que son conmigo. ¿Y por qué entonces yo tengo que decir, ay, y que de Rubén? ¿Y qué de Juan? ¿Y qué de Cano? ¿Y qué de David? Pero es que el asunto no es David, el asunto no es Rubén, es conmigo. O sea, Dios está trabajando contigo en áreas. No pongas a otros de excusa. Cuando ponemos a otros de excusa para no hacer lo que tenemos que hacer, escarba para adentro. Es necesario descargar para adentro. Cuando usted ve una manzana muy linda y usted la corta y encuentra dentro un gusano, pero usted vio linda la manzana, la vio hermosa, no tenía un boquetito. ¿Por qué tiene un gusano dentro? Porque fue puesto un germen en la flor. Y se fue formando hasta ser una manzana. Dios nos está diciendo a los líderes, Dios nos está diciendo, yo quiero un liderazgo sano, espiritualmente sano, para cuando crezcamos, cuando engordemos, cada cual crezca. Y podamos ver que si aquel aparentemente ante los ojos de los hombres está creciendo mucho más grande, nosotros nos dediquemos a bendecirle y a desatar bendición sobre su vida. Cuando nuestro cuerpo comenzó a crecer, nuestros pies se detuvieron en un momento dado.
Imagínense que nuestros pies sigan creciendo. Tenían que detenerse. Aunque nuestra barriga crezca, nuestros pies se detuvieron. Hay dos cosas que aun cuando la gente envejece, siguen creciendo: la nariz y las orejas. ¿Sabe por qué sigue creciendo? Para que escuchemos mejor. Y para que tengamos olfato. Es verdad que hay que pasarle un trimmer para sacarle todos los vellos que están ahí en las narices y en para oírte mejor. Dile que está duro. Necesitamos sanidad espiritual. Número 2. Necesitamos. Espérate, déjame hablarle de las enfermedades. ¿De qué enfermedades necesitamos ser sanados? Del egoísmo. No queremos menguar para que otros crezcan. Y hay un egoísmo disfrazado que se llama centralismo. Es cuando nos centramos en nosotros. Y nosotros somos más importantes. Y lo mío es más importante. Y mi familia es más importante. Aquí lo más importante es agradar y honrar a Dios. Número 3, la lucha de poder. Aquí mando yo. Aquí el que manda soy yo. Aquí el que manda es Dios. La vanagloria. Si no fuera por mí, es una enfermedad espiritual. Si lo hace otro y yo no lo hago, entramos en celos. Es una enfermedad espiritual. Si yo no soy el que reprendo, la gente no queda libre. Es una enfermedad espiritual. Santidad espiritual. Número 2, santidad espiritual. La santidad de separación. No tiene que ver nada ni con pantalón, ni con falda, ni con peinado. Es ser separados para Dios. Servicio. Gente separada para Dios. Gente que esté separada para vivir para Dios. En el libro de Daniel, capítulo 1, versos 8 y 9, dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Eso es santidad. Es proponerse en el corazón, no contaminarse con la línea de pensamiento que hoy estamos viendo en el mundo. No contaminarse. Hoy la línea de pensamiento es que iglesias están pensando que un matrimonio homosexual de un hombre con otro hombre, de una mujer con otra mujer, no está mal. Porque Dios nos ama a todos. Dios nos ama. Claro que Dios nos ama. Pero el matrimonio se estableció con un propósito. Y por eso vemos que luego entonces la sed de la gente. Hace falta sanidad espiritual, pero hace falta santidad, separación. Que la gente sepa que lo que estamos haciendo es para Dios. Los danzores le tienen que danzar a Dios. No pueden danzar para agradarse a ellos. Ojo, mucho cuidado. David propuso hacer lo que a Dios le agradaba. Y por eso le dijo esa oración: gracias, Señor, porque tú conoces todo. Gracias, Señor, porque tú me dices que no la construya. Ahora Daniel
propone en su corazón no contaminarse. Propone en tu corazón no contaminarte. ¿Sabe qué nos aparta del Señor? Los problemas comunes que vemos dentro del ministerio. ¿Usted sabe qué es lo que vemos? El primer problema que vemos dentro de los ministerios es las finanzas. El primer problema que vemos de divorcio en los matrimonios. Los matrimonios muchas veces no se divorcian, no porque no se amen. Se divorcian por problemas financieros. Por la ambición. Por el materialismo. Líderes, cuidado con el Dios Mamón, con el Dios de la riqueza. Número 2, la fama es un problema el cual nos hace apartarnos de Dios. No, porque entonces nos sentimos poderosos. Nos sentimos que somos los populares o la gente, y viene el egocentrismo porque nos sentimos lo más importante. Y el tercer problema que pasan los líderes, ¿sabes cuál es? El problema de las faldas. ¿Cuál es el problema de las faldas? Que se enamoran de mujeres. O mujeres se enamoran de hombres dentro del ministerio, teniendo esposo o teniendo esposa. Problemas inmorales, de adulterio, de infidelidad. Y Dios nos está llamando a que seamos santos. En el libro de Hebreos dice que seamos santos como Él es santo. O sea, no es una opción, es una orden. Dios no está diciendo, cógelo o déjalo. No, Dios no está diciendo, si eres líder, cógelo. No hay otra opción. Dios espera de nosotros que vivamos en santidad. Dios espera de nosotros que vivamos separados para Él. Ser santo es lo que Dios nos está pidiendo. Consagrado. Vivamos consagrado para Él. Los que tienen éxito en la vida cristiana y entran en el cielo. Escucho esto. Los que tienen éxito y entran al cielo no es porque son cristianos. Porque los que viven una vida santa es porque son cristianos. O sea, yo no soy cristiano y entonces tengo que hacer esto para ser cristiano. No, porque soy cristiano, lo hago. Yo me aparto para Dios porque he decidido ser un seguidor de Cristo. Cristiano es el que sigue a Cristo. Y el que sigue a Cristo hace y vive como Cristo vivió. Amén. Concluyo con esto. Compromiso. Hay una iglesia que quiere vivir sin compromiso. Y Dios está llamando a un liderazgo que sea comprometido. Tócate el que está detrás de ti. Tócate a alguien que esté detrás de ti. Vete, muévete y tócate a alguien y dile, Dios está llamando a gente comprometida. Dios está llamando a gente comprometida. Un líder es sacrificado. Un líder se tiene que sacrificar. Un líder tiene que comprometerse. Se tiene que entregar 100%. No es a media. Es entregado 100%. Un líder entiende que es un siervo. Y un siervo es un esclavo. Y como esclavo lo que nos corresponde es servir. Un líder entiende que tiene una misión de supervisar. Que tiene que velar, pero también tiene que apoyar y animar a otros. Un líder tiene que ser fiel y tiene que ser constante hacia dónde camina. No puede haber inconstancia.
Un líder se hace por el llamado de Dios, por vocación al ministerio. Por eso un líder posee un corazón para dirigir a un pueblo. Un líder es aquella persona que hace que otras personas hagan lo que él hace, porque son ejemplos a seguir. Concluyo con esta pregunta: ¿qué clase de líder quieres ser? ¿Qué clase de líder quieres que Dios, qué clase de líder quiere Dios que yo sea? Pregunto, ¿soy el líder que el pueblo necesita? ¿Soy el líder que la iglesia necesita? ¿Soy el líder que los jóvenes necesitan? ¿Soy el líder que las damas y que los caballeros necesitan? Ahora pregunto, ¿cuántos quieren ser líderes conforme al corazón de Dios? Proverbios 29, verso 2. Cuando el justo gobierna, la ciudad se alegra. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Por eso es que estamos limpiando paredes. Por eso es que se está removiendo. Espiritualmente hablando, se está removiendo. Porque se está levantando un liderazgo santo. Ustedes son esos líderes. Diga, yo soy ese líder que va a agradar el corazón de Dios. Líderes conforme al corazón de Dios. Pónganse en pie.